Bueno, entonces, empezando oficialmente la clase, vamos a realizar los ejercicios propuestos. La anterior semana habíamos terminado la parte de codificación, especialmente con los códigos que suele darles en el examen el docente para que realicen ejercicios, y habíamos visto de forma muy rápida y muy corta lo que era la modulación digital. En este caso habíamos estudiado los esquemas para modulación de información digital a través de una portadora analógica. Dentro de estos esquemas de modulación digital con portadora analógica, les había mencionado que existen tres que son los más importantes. Está el FSK, ASK y PSK. FSK. FSK consiste en la variación de la frecuencia de la portadora entre dos frecuencias que representan el 1 y el 0. Es decir, hablando en términos de transmisión de información, sabemos que cuando se transmite información digital, lo que se envía realmente es un tren o un vector de unos y ceros. Estos unos y ceros se van a transmitir a cierta velocidad de bit y, bueno, con los parámetros que habíamos estudiado anteriormente. Anteriormente habíamos visto lo que era el intervalo de bit y la duración del bit. De acuerdo a lo que habíamos estudiado, tenemos que la frecuencia a la que se va a transmitir un 1 o un 0 representa el cambio en la información binaria que se transmite. En la figura que habíamos visto en el esquema de la clase anterior, habíamos visto ya ejemplos de FSK, ASK y PSK. Pero en este caso, para expresarlo de manera más concreta, cuando estamos enviando un tren de unos y ceros, en caso de que se envíe un bit de información 1, la frecuencia que va a tener la portadora va a ser una frecuencia f sub 1. Y en caso de que se envíe un bit de información 0, la frecuencia de la portadora va a tener una frecuencia f sub 2. Es esa la lógica de funcionamiento de FSK. Con ASK pasa lo propio, solo que en lugar de variar la frecuencia de la portadora de acuerdo al bit de información que estoy enviando, en el esquema ASK lo que se varía es la amplitud de la portadora en función del valor binario que estoy enviando. Es decir, en caso de estar enviando un 1 a través de una señal modulada por ASK, puedo tener una amplitud A sub 1, es decir, una señal sinusoidal de amplitud A sub 1, que puede ser 5 voltios o 10 voltios. En caso de enviar un valor binario 0 a través de la señal modulada, la amplitud que va a tener la señal modulada para el pulso de valor 0, durante el pulso de valor 0, mejor dicho, va a asumir una amplitud de valor A sub 2. Esta amplitud puede ser 0 voltios, es decir, una constante, o puede tener un valor menor al valor de la amplitud para los datos 1. Puede ser una amplitud menor. Habíamos dicho que para los datos 1 puedo enviar un valor de 5 voltios o 10 voltios. En el caso de valores 0 para transmisión de información a través de ASK, la amplitud la puedo asumir como 2 voltios o 1 voltio. Ahora, en el caso de PSK, o de el esquema de modulación por llaveado de fase, lo que ocurre es que cada vez que el valor de información binaria cambia en el esquema PSK, la fase de la señal de la portadora va a cambiar, es decir, va a haber un desfase de 180 grados. En PSK no se varía ni la amplitud ni la frecuencia de la señal sinusoidal. Lo que se varía es la fase, es decir, el desplazamiento en el eje de las X, el desplazamiento de la señal en el eje de las X, en el eje del tiempo en este caso. Ahora, una vez que hemos aclarado esto un poco mejor, podemos empezar a ver cómo funcionan cada una de estas modulaciones, de estos esquemas de modulación a través de los ejercicios propuestos.
En el caso del ejercicio 1 tenemos lo siguiente. El ejercicio 1 dice: la letra H se codifica en código ASCII y se modula en formato ASK a una velocidad de bits de 10 elevado a la 6 bps, bits por segundo. Esto se realiza con una frecuencia de la portadora de 5 por 10 a la 6 Hz. En este caso, 5 por 10 a la 6 es 5 megahercios, ¿correcto? Entonces, con esta frecuencia de portadora, tenemos que la amplitud de la señal portadora es 1. La amplitud de la señal portadora de amplitud 1 es 8 voltios. ¿Qué significa este dato? Significa que cuando se está enviando un 1 en la señal, cuando se está enviando un 1 binario, la portadora va a tener un valor de 8 voltios. Y la amplitud de la señal portadora de información 0 es a sub 0 2.5 voltios. Esto significa que cuando se está enviando señal de valor binario 0 a través de la portadora, el valor de la señal modulada va a ser de 2.5 voltios. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide graficar la señal a la salida del modulador. Entonces, vamos a resolver este ejercicio con ayuda de los scripts de MATLAB. En el Google Classroom van a revisar, ya he subido los scripts de MATLAB para la codificación que les había mencionado, así como también he subido algunos scripts para realizar estas gráficas de señales moduladas. Van a encontrar los scripts de codificación Retorno a Cero, Manchester, AMI y HDB3, que son los que les estoy pidiendo que hagan en los ejercicios de la práctica. También van a encontrar los 3 scripts para realizar modulación digital de información digital a través de señal analógica. Esto significa que he subido al Classroom scripts de MATLAB para realizar ASK, FSK y PSK. El script que voy a utilizar para resolver este ejercicio es el mismo que van a encontrar en el Classroom para realizar y utilizar en la resolución de la práctica. Entonces, aquí tenemos esto. Este es nuestro script para realizar modulación ASK. Tenemos este script con las siguientes indicaciones quizás que les voy a realizar para que puedan utilizar. Bueno, en las 3 primeras líneas son para borrar la pantalla, limpiar las variables y cerrar todas las figuras. El vector X de la línea 6 del código fuente de este script representa el vector binario que voy a representar modulado en ASK. En este vector es donde tienen que realizar el typeado de la información que quieren modular. ¿Cierto? Ahora sí se ve el script. Sí. Ya. Entonces, lo que les iba diciendo, las 3 primeras líneas sirven para limpiar la pantalla, borrar las variables y cerrar todas las figuras abiertas. Luego, el vector X de la línea 6 del código fuente sirve para realizar la introducción de la información que van a graficar de forma modulada. En este vector binario van a introducir el conjunto de unos y ceros que tengan que realizar modulación. Luego, en este caso, en la línea 7 tenemos el valor de la variable periodo del bit. Este valor de variable periodo del bit ya lo habíamos avanzado al momento de ver la transmisión digital. Hablando en términos de transmisión digital, habíamos que existían 2 valores que son muy similares al periodo y a la frecuencia que tenemos en transmisión analógica, que en transmisión digital teníamos el periodo de bits o intervalo de bits y también teníamos la tasa de bits. El periodo de bits se mide en
unidades de tiempo, es decir, en segundos, nanosegundos, microsegundos. La tasa de bits se mide en valores de cambio de información, es decir, en BPS. Entonces, periodo de bit, duración de bit o intervalo de bit son sinónimos entre sí, significan lo mismo. Tasa de bit o velocidad de bit significan lo mismo entre sí, esos dos términos, tasa de bit o velocidad de bit. El periodo de bit, intervalo de bit o duración de bit se mide en unidades de tiempo. Y la tasa de bits, que también se le llama velocidad de bits, se la mide en BPS o los múltiplos y submúltiplos del BPS. Entonces, esta línea 6 y esta línea 7 son importantes para eso que les acabo de explicar. Luego, en las líneas restantes tenemos la generación de la señal, la gráfica de la señal que estamos introduciendo, la gráfica con ayuda del comando plot. Y en la línea 29 tenemos el inicio de la modulación que se realiza con este script. La modulación que se realiza, en este caso, toma dos parámetros importantes que les había mencionado, el de la línea 30 y el de la línea 31. En la línea 30 se indica cuál es el valor de amplitud para la información de valor 1, es decir, qué valor de amplitud va a tener la señal modulada para los instantes de tiempo en el que la señal que estoy transmitiendo es un 1 binario. Aquí en el comentario indica eso. Amplitud de la señal portadora de información 1. La variable A2 contiene el valor binario de la información en el caso de que la información digital a enviar sea 0, como dice el comentario, amplitud de la señal portadora de información 0. Luego en la línea 32 tenemos el otro parámetro importante que es la tasa de bits o velocidad de bits. Esta tasa de bits o velocidad de bits es la inversa del periodo, ¿no ve? Habíamos estudiado esto en la parte teórica hace aproximadamente 2 o 3 videos atrás. Habíamos visto que la tasa de bits es inversa multiplicativa del intervalo de bits. En este caso, velocidad de bit es inversa multiplicativa del periodo de bits. Luego, en la línea 33 tenemos la frecuencia en función de la velocidad de bits o de la tasa de bits. Esta es la frecuencia de la señal analógica portadora que va a transmitir la información modulada. Este valor f sub p, frecuencia de la portadora, se expresa como un múltiplo de la velocidad de bit. Entonces, para los ejercicios que les he planteado en la práctica y para el ejercicio que estamos resolviendo en esta situación, de hecho, la frecuencia de la portadora tiene un valor de 5 veces la velocidad del bit, que en este caso ya está con ese valor. Cualquier valor que necesiten cambiar de estos tres parámetros, de la A sub 1, A sub 2, F sub P o B sub B, lo pueden cambiar de acuerdo a lo que les indique la pregunta de la práctica que les estoy planteando. Luego, en la línea 35 tenemos la generación del intervalo para realizar el ploteado, es decir, para realizar la gráfica. Y tenemos un vector vacío que creamos, el vector M. En este vector M se va a generar la señal modulada. En esta parte se genera la señal modulada a través de la consideración, bueno, a través de la consigna o de la definición matemática de ASK. Si estoy enviando un valor binario de información 1, la señal asume este valor, A sub 1 coseno de 2pi por la frecuencia de la portadora por el valor T sub 2. Si estoy enviando un valor binario de información 0, entonces la señal modulada va a tomar el valor A sub 2 coseno de 2pi por la frecuencia de la portadora por el intervalo de tiempo T sub 2. Al final, genero el vector de 2 dimensiones y se procede a realizar el ploteado de la señal. El ploteado de la señal se realiza con
los comandos subplot que tenemos aquí, y las etiquetas del eje X, del eje Y el título de la gráfica que voy a realizar. Esto lo realizo a manera indicativa para enseñarles el funcionamiento concreto de este script de MATLAB para la modulación por llaveado de amplitud, que es ASK. Pero el ejercicio que tenemos propuesto nos indica que tenemos que usar ciertos valores específicos, ¿no? No es exactamente este mismo script el que tenemos que utilizar. Vamos a revisar el ejercicio con las diapositivas que teníamos en pantalla. Entonces, el ejercicio dice: la letra H se codifica en ASCII y se modula en ASK a una velocidad de 10 a la 6 bps, con una frecuencia de portadora de 5 veces la velocidad de bit o 5 veces la tasa de bits. La amplitud de la portadora cuando la información es 1 es A sub 1 igual a 8 volts. La amplitud de la portadora cuando la información es 0 es A sub 0 igual a 2.5 volts. Graficar la señal. Entonces aquí ya tenemos más o menos una idea de cuáles son los valores del script que deberíamos cambiar para obtener esta gráfica, que es la señal a la salida del modulador. Primer valor que tengo que cambiar, el vector de entrada, ¿no? El vector de entrada por la consigna del ejercicio, por la indicación que me hace el ejercicio, va a ser el valor binario de unos y ceros que representa a la letra H en código ASCII. Entonces vamos a realizar primero la conversión de la letra H a código ASCII. ¿Cómo realizamos esto? De la misma forma que habíamos realizado en los casos anteriores para la codificación, con ayuda de un asistente digital. Entonces, en la ventana del navegador que les estoy mostrando en pantalla tenemos el asistente digital que habíamos utilizado para convertir las letras y las palabras a código ASCII y luego a binario y luego realizar los códigos, ¿no? Manchester, RZ y demás. En este caso vamos a realizar la conversión de la letra H a código ASCII y luego a binario. ¿Para qué? Para poder introducir el vector de información que necesito graficar de forma modulada. Entonces, nos fijamos. La H es un carácter imprimible de la tabla de valores ASCII. Es exactamente el carácter imprimible de valor 72. El valor binario que se va a generar al convertir esta H a binario va a ser el binario de 72, que es este valor de aquí. Una vez que tengo el binario de 72, gracias a su código ASCII, tengo el vector que necesito para realizar el typeado en MATLAB, para introducir este vector en MATLAB. Entonces, ¿dónde va la información que voy a modular con este script? Esa información va aquí en la línea 6. Introduzco el vector que deseo graficar de forma modulada y realizo los respectivos espaciamientos. Ya tengo el vector introducido. Está aquí. Este es el valor binario de la letra H, representada en un byte 01 001000. Luego de esto, ¿qué sigue? Vemos cuáles son los otros datos del ejercicio que tengo que cambiar. En este caso, me indica que la velocidad de bits es 10 a la 6 bits por segundo. Entonces, si la velocidad de bit es 10 a la 6 bits por segundo, en el script de MATLAB que estoy utilizando, tengo dos opciones. Uno, puedo cambiar el periodo del bit, porque recordemos que velocidad de bit y periodo de bit son recíprocos, son inversos recíprocos multiplicativos entre sí.
O también puedo cambiar el valor de la velocidad de bit que está en la línea 32. En este caso, para este ejemplo, lo que puedo hacer es poner aquí directamente 10 elevado a la 6, que es 1.000.000. 1 seguido de 6 ceros. Estoy asignando al valor de velocidad de bit 10 elevado a la 6. Ya está, ya he cambiado ese valor. Vemos cuáles son los otros valores que me pide el ejercicio. Y la consigna del ejercicio continúa. La frecuencia de la portadora es 5 veces velocidad de bit. Este es otro dato importante. En el script de MATLAB voy a realizar el cambio. Pero si observan la línea 33 del script que estoy realizando, ya tengo ese valor asignado de esa forma. Frecuencia de la portadora es igual velocidad de bit por 5. Entonces este valor ya no lo voy a cambiar. Ya está tal como me indica el ejercicio. Luego vemos. En la consigna del ejercicio me dice, la amplitud de la señal portadora cuando la información es 1 es A sub 1 igual a 8 voltios. La amplitud de la señal portadora cuando la información es 0 es A sub 0 igual a 2.5 voltios. Esos dos datos los voy a revisar. ¿Dónde están esos dos datos en el script? Están justamente en las líneas 30 y 31. Los revisamos. En la línea 30 vemos que A sub 1 está con un valor de 10 voltios. A sub 2 está con un valor de 5 voltios. Estos no son los valores que me indica el ejercicio. El ejercicio me indica que cuando la información es 1, el valor de amplitud de la portadora va a ser 8 voltios. Y cuando la amplitud es, cuando la información es 0, el valor de amplitud de la portadora va a ser 2.5. Entonces, esos son los datos adaptados de acuerdo al ejercicio que estoy resolviendo en este script de MATLAB. Lo que sigue es simplemente realizar el ploteado o la gráfica de esta señal. Entonces vamos a realizar, vamos a darle run al script y vamos a ver los resultados. Bien, me confirman si se ve en pantalla la figura graficada, la señal modulada. Sí se ve. Ok. Entonces, lo que tenemos en este caso es la información, en la subplot, en la subgráfica de arriba tenemos la señal representada de manera binaria, la señal que representa la letra H y que tengo que representar como una señal modulada en la ASK. Teníamos, de acuerdo a la conversión que hemos realizado, que la letra H codificada en código ASCII y traducida al binario era 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Este es el valor que está representado en esta señal. Lo que tengo abajo es la forma de la onda modulada para esta información digital que tengo aquí. Entonces, vamos a ver si cumple con lo establecido en la consigna del ejercicio. La amplitud de la portadora para valor 0 teníamos que debía ser 2.5 voltios. En este caso tenemos que la amplitud efectivamente es de 2.5 voltios. La amplitud de la portadora para valor de información 1 tenía que ser de 8 voltios. Y aquí tenemos que la amplitud de la sinusoidal para valores de información 1 sí es de 8 voltios. Y todo el conjunto que vemos aquí de trazos de señal es la señal modulada. Esta es la modulación ASK para esta señal binaria de unos y ceros que representa a la letra H. Esta sería la resolución del ejercicio. Entonces, lo que voy a hacer va a ser tomarle una captura de pantalla y dejarlo en
la ventana de las diapositivas. Para los ejercicios de su práctica, que son muy parecidos a estos, esta es la metodología de resolución que tienen que seguir. Lo único que he cambiado son algunos valores de amplitudes o de frecuencias de acuerdo al esquema de modulación que indique el ejercicio, ¿no? Entonces, esta es la resolución del ejercicio 1. Ya está. Continuamos con el ejercicio 2. Antes de continuar, quizás vale la pena hacerles la pregunta de que si hay alguna duda o quieren alguna aclaración respecto a este ejercicio. ¿No hay dudas? Ok, vamos a ir con el ejercicio 2. El ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, la palabra sol se codifica en ASCII y se modula en formato ASK con un intervalo de bits de 1 por 10 a la menos 6 segundos, o sea, 0.000001 segundos, a una frecuencia de portadora de 7 veces la velocidad de bits, 7 veces la tasa de bits. Ahora, la cuestionante, la amplitud de la señal portadora, no, continúa la consigna del ejercicio. La amplitud de la señal portadora para información 1 es A sub 1 igual a 16 volts. La amplitud de la señal portadora para información 0 es 6 volts. Aquí sí viene la cuestionante. Graficar la señal a la salida del modulador. El ejercicio es prácticamente el mismo. Lo único que varía son los parámetros del script que tengo que cambiar. En este caso, ya no tengo que codificar la letra H, tengo que codificar la palabra sol en binario. Y bueno, también varía en este caso en el parámetro que me daba respecto al anterior ejercicio. Si recuerdan, en el anterior ejercicio, el dato que me daban para realizar la gráfica era la velocidad de bits o la tasa de bits. En este caso, el dato que me están dando no es la tasa de bits, es el intervalo de bits. El intervalo de bits tiene esta duración. Otro dato que varía respecto al anterior ejercicio es la frecuencia de la portadora. En el anterior caso era 7 veces la tasa de bits, en este caso es, perdón, en el anterior caso era 5 veces la tasa de bits, en este caso es 7 veces la tasa de bits. Otros dos datos que tengo que cambiar son las amplitudes de la portadora en función al tipo de información. En el anterior, cuando tenía información binaria de valor 1, la amplitud era 8 voltios. Cuando tenía información binaria de valor 0, la amplitud tenía un valor de 2.5. Para este caso, cuando la información binaria tiene valor 1, la amplitud de la portadora es 16 voltios y cuando la información binaria tiene valor 0, la amplitud de la portadora es 6 voltios. Me piden graficar la señal a la salida del modulador. Entonces, lo que voy a realizar simplemente va a ser cambiar los valores del script que cambian para este ejercicio y correr el script. Bueno, en este caso, como en este caso la velocidad de bits no es un dato explícito, sino que se me está dando el intervalo de bits, lo que voy a hacer va a ser simplemente cambiar el valor de velocidad de bits a 1 dividido entre periodo de bits. ¿Por qué 1 dividido entre periodo de bits? Porque el valor de periodo de bits es el valor que me está dando el enunciado del ejercicio.
¿cuál es el valor del periodo de bit que me está dando? Es 1 por 10 a la menos 6. Entonces vamos a introducir ese valor que está en la línea 7 del código fuente. Se sigue viendo la presentación, Oxy. Perdón, ahora sí. Sí, Listo. Entonces, como le estaba indicando, ya no vamos a utilizar el valor velocidad de bit o tasa de bit igual a 10 a la 6 que teníamos en esta línea 32. Lo que vamos a realizar va a ser simplemente velocidad de bit igual a 1 dividido entre periodo de bit. ¿Por qué? Porque el periodo de bit es el dato que me da el ejercicio. Este periodo de bit, que es el dato que me dan en el ejercicio, es 0.001. Ese valor está en la variable que está almacenada como periodo de bits, en la línea 7. Es el que estoy remarcando y lo tienen que... Aquí tenemos que el valor de periodo de bit es 0.00001, es decir, 1 por 10 a la menos 6. Ya he cambiado ese dato, entonces lo que sigue sería cambiar el restante de los datos. El restante de los datos para realizar esta gráfica en señal modulada, bueno, primero que nada, el vector de entrada, es decir, la información que quiero modular. La información que quiero modular en este caso es una cadena de 3 caracteres. Cada carácter ocupa un byte o 8 bits. Entonces, la modulación de estos 3 caracteres me va a ocupar 24 en total, 24 bits. Voy a utilizar el asistente para conversión de texto a binario. Realizamos esa conversión y aquí tenemos la palabra sol. Se representa de forma binaria a través de los valores ASCII como 01, 01, 00, 11, 0100, 111, 1, 0100, 11, 00. Estábamos en esta parte revisando el valor binario de la palabra sol representada en estos 24 bits. Una vez que tengo los 24 bits que representan la información que quiero modular, lo que sigue es realizar una copia de esta información y pegarlo en el vector de entrada del script que estamos utilizando. El vector de entrada está en la línea 6, es el vector X. Tenemos el vector, asignamos los espacios a cada valor de información del vector. Listo. Luego, ahora que ya he cambiado la parte de la entrada que quiero modular y que he cambiado el valor de el intervalo de bits que voy a utilizar para esta transmisión, lo que corresponde es cambiar la frecuencia de la portadora, que es el próximo dato. La consigna del ejercicio me indica que la portadora tiene un valor de 7 veces la velocidad del bit o 7 veces la tasa de bits. Vamos al script. En el script la variable frecuencia de la portadora está en la línea 33. En la línea 33 cambiamos este valor. En lugar de que sea frecuencia de la portadora igual velocidad de bit por 5, va a ser frecuencia de la portadora igual a velocidad de bit por 7. Ya tengo el valor actualizado y finalmente voy a actualizar las dos amplitudes. La amplitud para los valores de información 1 y la amplitud para los valores de información 0. Para los valores de información binaria de tipo 1 me dice que la amplitud es 16 voltios. Para los valores de información binaria de tipo 0 la amplitud es 6 voltios. Entonces los valores son 6, 16 y 6. En este caso A sub 1 y A sub 2. A sub 1 está en la línea 30, es 16. A sub 2 está en la línea 31, cambia de valor a 6. Ya está. He cambiado todos los datos, entonces simplemente voy a hacer correr el script. Me confirman si se ve en pantalla la figura.
Hola, hola. ¿Me confirman si se ve en la pantalla la figura? Sí se ve. Ya, listo. Entonces, aquí tenemos los valores binarios que estoy tratando de modular. Son en total 24 bits que se están modulando. Estos 24 bits están representados en forma de señal no polar aquí. Tenemos 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Estos valores modulados en una señal a través de esquema ASK están representados en esta figura en el subplot 2 de abajo. Aquí podemos ver que evidentemente se cumplen las indicaciones del ejercicio. La amplitud para valor de información 0 en la señal portadora es 6. Está aquí. La amplitud para valores de información 1 es 16. Está aquí. Y la frecuencia ha aumentado respecto a la anterior transmisión que teníamos, ¿no? En el caso de la anterior transmisión teníamos que la frecuencia era 5 veces la tasa de bits. La tasa de bits era 10 a la 6. 5 por 10 a la 6 era 5 megahercios. En este caso, la frecuencia de la portadora, el ejercicio me indicaba que tenía que ser 7 por la tasa de bits. La tasa de bits es 10 a la 6, igual que en el anterior caso. Entonces, 7 por 10 a la 6, estoy utilizando en este caso una frecuencia de 7 megahercios. Ha aumentado la frecuencia en la transmisión. Esta sería la resolución para el ejercicio 2 en este esquema de modulación ASK. Vamos a pegar la respuesta en la diapositiva. Y aquí me pueden realizar sus preguntas en caso de que haya preguntas o alguna duda. Bien, entonces si no hay preguntas o dudas, vamos a realizar los siguientes ejercicios. El ejercicio 3. El ejercicio 3 me dice lo siguiente. La letra Y se codifica en código ASCII y se modula en formato FSK con un intervalo de bits de 1 por 10 a la menos 6, 0.000001 segundos. Una amplitud de la portadora de 7 voltios. La frecuencia de la portadora para datos 0 es F sub 0 igual 4 veces la tasa de bits. En este caso, este valor B sub B, que es la tasa de bits, es simplemente el inverso de el intervalo de bit, ¿no? El intervalo de bit es 0.00001 segundos. Este 1 por 10 a la menos 6, su inverso va a ser 1 por 10 a la 6. Entonces, la frecuencia de la portadora para datos 0 va a ser 4 por 10 a la 6, es decir, 4 MHz. Y la frecuencia de la portadora para datos de valor 1 es F sub 0 igual a 7 veces la tasa de bits. La tasa de bits hemos dicho que es 10 a la 6, entonces la frecuencia para datos 1, en este caso va a ser F sub 1, que tiene el valor de 7 megahertz, ¿no? Porque la velocidad de bit o tasa de bits es 10 a la 6. ¿Qué me pide el ejercicio? El ejercicio me pide realizar la gráfica de la salida del modulador. La consigna es muy parecida a los dos anteriores ejercicios que habíamos estudiado, solo que en este caso el esquema de modulación que voy a utilizar es el que cambia.
Ya no estoy utilizando un esquema de llaveado o variación de amplitud. Estoy utilizando un esquema de llaveado de frecuencias, un esquema FSK. Si estoy utilizando un esquema FSK, lo más apropiado para este caso es utilizar otro script. El otro script lo tengo aquí abierto en mi MATLAB y también lo he subido, como les he indicado, para que ustedes lo estudien y lo vean. Aquí tenemos el otro esquema, el otro script, que es el script para la modulación FSK. Es bastante parecido. Las tres primeras líneas hacen lo mismo. La quinta línea es el vector de entrada, que es la información binaria a modular. La línea 6 es el periodo de bits o intervalo de bits que voy a asignar para la modulación. Las restantes líneas son la gráfica de la señal binaria que quiero modular. Todo eso hasta la línea 28. En la línea 28 empieza la modulación FSK. En este caso, para la modulación FSK, de acuerdo a lo estudiado en teoría, sabemos que el valor de la portadora que va a cambiar no va a ser la amplitud de acuerdo al tipo de información, va a ser la frecuencia la que va a variar de acuerdo al tipo de información que se envía. Entonces aquí tenemos una sola amplitud de portadora en la variable A. Esta es la amplitud de la señal portadora. Tenemos en la línea 30 la variable de la tasa de bits o velocidad de bits. La línea 31 y 32 son las importantes porque en estas líneas voy a asignar las frecuencias para los tipos de información binaria que voy a modular. F1 me representa la frecuencia de la portadora para información binaria de valor 1 o de valor alto. F2 en la línea 32 me representa la frecuencia de la portadora para valores binarios de información 0 o de valor bajo. Una vez que tenemos todo esto identificado en nuestro script, el resto simplemente sirve para generar la señal modulada y para realizar la gráfica de la señal modulada. Entonces ya les he indicado cuáles son las líneas importantes en este script. Lo que sigue es simplemente realizar el cambio de los parámetros o cambio de los valores para resolver este ejercicio. Primero, el vector de entrada. Bueno, antes de introducir el vector de entrada, de acuerdo a la importancia del código fuente, lo vamos a realizar. El intervalo de bits o periodo de bits. El intervalo de bits o periodo de bits tiene un valor de 0.000001 segundos. Esta variable en el script de FSK está en la línea 6. Lo vamos a cambiar. 0.000001 segundos. Listo. Luego, ahora sí podemos ingresar el vector de entrada, que es el valor en binario de la letra Y. La letra Y se convierte a binario con nuestro asistente de conversión de caracteres a binario. De acuerdo al asistente, la letra Y tiene el valor 01011.001. Este valor lo voy a copiar y lo voy a introducir en el vector X, que es la señal que quiero modular. Voy a asignar los espacios entre cada valor de información del vector. Ya tengo cambiados o actualizados los valores de la información a modular en la línea 5 y el intervalo de bit en la línea 6. ¿Qué es lo que sigue y lo que me falta por cambiar? Lo que falta por cambiar es la amplitud y las frecuencias de acuerdo a los tipos de información. La consigna del ejercicio me dice que la amplitud de la señal portadora va a ser 7 voltios. Entonces lo asigno a 7 voltios. Luego, las frecuencias. La consigna del ejercicio me dice que la frecuencia de la portadora para valores de amplitud 0 es F0 igual a 4 veces la tasa de bits. Cambiamos ese valor. La frecuencia de señal
portadora para información 0 es f sub 2, que va a ser 4 veces la velocidad de bits. Luego, la frecuencia de portadora para valores de información 1 es 7 veces la tasa de bits. Entonces cambiamos eso a f sub 1, que es 7 veces la tasa de bits. Ya tenemos los dos valores de frecuencia actualizados, las líneas 31 y 32. Y creo que eso era todo. Sí, simplemente era eso. Lo que corresponde ahora es hacer la ejecución del script, observar los resultados y tomar la captura de pantalla. Bien, lo que tenemos en pantalla serían los resultados de la señal modulada. La información binaria que estoy modulando es la letra Y. La letra Y pasada a código ASCII, convertida de código ASCII en binario, que tiene un valor de 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Estos son los 8 valores que representan a los 8 bits de la letra Y en binario. Ahora, la señal modulada. La señal modulada es la que tengo abajo en el subplot 2 y que podemos observar cumple el esquema propuesto, que es el esquema de modulación FSK. ¿Qué me dice este esquema FSK para el caso de este ejercicio concreto? Para este ejercicio concreto me dice, para valores de información binario 1, la frecuencia que vas a utilizar va a ser 4 veces la velocidad, 4 veces la tasa de bits. Eso se puede observar aquí, en esta parte. Para valores binarios 1, la frecuencia es mayor, es de 7 veces la tasa de bits. Eso lo podemos observar aquí. La frecuencia de la portadora, bueno, la frecuencia de la señal modulada cambia en función a los valores binarios que se están transmitiendo. ¿No? Aquí tenemos 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Esta sería la representación a través de una señal modulada de la letra Y. Entonces, vemos que el funcionamiento de FSK se cumple y quizás hasta aquí hay alguna duda o pregunta. Me pueden preguntar. Bien, entonces, si no hay dudas, vamos a continuar con el próximo ejercicio que tenemos. Pero antes vamos a tomar una captura de pantalla. Una captura de pantalla de la respuesta. Ok, tenemos la respuesta del ejercicio 3 y vamos a leer la consigna del ejercicio 4. El ejercicio 4 en las diapositivas. El ejercicio 4 me dice: la palabra no se codifica en código ASCII y se modula en formato PSK con un intervalo de bits de 1 por 10 a la menos 6 segundos y una amplitud A de 5 voltios. Esto se realiza a una frecuencia de la portadora de 4 veces la tasa de bits. Graficar la señal a la salida del modulador. La consigna es prácticamente idéntica a las anteriores. Lo que cambia en este caso es el esquema de modulación que estoy aplicando. Ya no estoy utilizando ni ASK ni FSK. Lo que estoy utilizando es PSK o llaveado de fases. Para realizar esta resolución, en este caso concreto,
tenemos nuevamente un script que me va a ayudar a realizar la gráfica de la información modulada en formato PSK. Voy a abrir el script desde mi editor de MATLAB. Aquí tenemos en pantalla el script para modulación PSK. El script es prácticamente igual en muchos aspectos a los dos anteriores scripts que habíamos utilizado para las modulaciones. Tenemos el vector X, que es la información digital que quiero modular. Tenemos el parámetro del periodo de bit o intervalo de bits. Tenemos el código fuente para la gráfica de la señal binaria, hasta que en la línea 30 empieza la modulación en el formato PSK. En la línea 30 de código fuente, donde empieza el formato para la modulación PSK, tenemos los parámetros importantes que hay que variar de acuerdo al ejercicio que me den para resolver. La línea 31 toma el valor para la amplitud de la portadora. La 32 asigna la variable para la tasa de bit o velocidad de bit que voy a utilizar en esta transmisión modulada. La 33 ocupa la variable para la frecuencia de la portadora. Y las restantes líneas son para crear o asignar los intervalos de la gráfica y generar la señal modulada con la ayuda de un ciclo for y de unas condicionales. Entonces, lo único que tendría que cambiar en este caso sería el valor de el vector de entrada que está en la línea 6, el valor de el periodo de bit o intervalo de bit, el valor de la amplitud y el valor de la frecuencia. Para hallar el valor actualizado de la información que quiero modular, nuevamente vamos a utilizar el editor, el asistente de conversión de texto a binario. Tenemos que la palabra no se representa en 2 bytes con valores de 0, 100, 111, 0, 0, 100, 111, 1. Copiamos este vector y lo introducimos en nuestro vector X con el respectivo espaciamiento entre cada dato. Tenemos la información actualizada para realizar esta modulación. Luego, ¿qué sigue? El intervalo de bits o periodo de bits. El valor de intervalo de bits que me indica el ejercicio que debo utilizar es de 0.000001 segundos. Ese valor lo introducimos y ya tenemos 2 parámetros actualizados para realizar esta transmisión modulada. Lo que sigue sería actualizar los valores de amplitud de la frecuencia y la frecuencia de la portadora. La amplitud de la portadora en este caso tiene un valor de 5 voltios. Ese valor está en la línea 31. Y vemos que ya está con ese valor, 5 voltios. Luego, la frecuencia de la portadora. La frecuencia de la portadora me dice que tiene un valor de 4 veces la tasa de bit. La tasa de bit es el inverso de este intervalo de bits. El intervalo de bit es 10 a la menos 6, entonces la tasa de bit va a ser 10 a la 6. 4 por 10 a la 6 es 4 MHz. La frecuencia de la portadora va a ser 4 MHz. Eso está aquí. Ponemos simplemente como 4 veces la tasa de bits en la línea 33. Y este es el único parámetro que tendría que cambiar para realizar esta transmisión modulada en formato PSK. Ahora simplemente podemos correr el programa y observar los resultados. Tenemos en pantalla la gráfica con 2 subplots
que me indican, bueno, el subplot de arriba, la información digital que quiero modular, que es la palabra no compuesta de 2 bytes o 16 bits, que tiene el valor 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 y 1, 1, 1, 1, 1. Luego, para realizar esta modulación en el formato FSK, nos habíamos propuesto, de acuerdo al ejercicio, ciertos valores o ciertos parámetros para usar, ¿no? Como era el valor de la amplitud de la portadora, que es 5 voltios, se cumple eso. Luego habíamos dicho que la frecuencia de la portadora era 4 MHz, se cumple esto, porque pueden observar los ejes que estoy utilizando son ejes ejes relativos, lo diríamos, ejes relativos. Aquí estoy utilizando una frecuencia de 4 MHz para esta señal. ¿Y dónde se producen los cambios en la información binaria respecto a los unos y los ceros? Esos cambios se producen en la fase, es decir, en el desplazamiento en el eje del tiempo, en el eje horizontal de la señal. Observamos aquello. Para este valor de información 0, la información se representa como una sinusoidal de 5 voltios y 4 MHz de frecuencia, hasta el momento en que la información asume el valor 1. Cuando la información se vuelve 1, hay un cambio de fase de 180 grados que está representado aquí. El cambio de fase de 180 grados es un desplazamiento en el eje horizontal y aquí empieza una señal que está desplazada 180 grados respecto a la señal original, que es esta. Se grafica la señal desplazada hasta que la información vuelve a ser 0. Cuando la información se vuelve 0, nuevamente hay un cambio de fase en la sinusoidal de 5 voltios. Este cambio de fase se puede observar aquí. Durante 2 valores de bit se cumple esto, hasta que finalmente hay nuevamente cambios de valores de información. Y aquí cambia nuevamente la fase. Es decir, siempre que hay un cambio de valor de información binaria de 1 a 0 o de 0 a 1, siempre que haya eso, se va a producir un cambio de fase. Voy a tratar de subrayar con el editor de pantalla los cambios de fase. Aquí está, lo voy a subrayar en verde los cambios de fase. Estos cambios de fase representan un cambio de valor en la información que estoy transmitiendo en esta transmisión modulada. Ese es el funcionamiento de cada uno de los 3 esquemas de modulación, tanto de ASK, FSK y PSK. Si tienen alguna duda respecto a lo que acabamos de realizar, me pueden preguntar. Bueno, aquí entonces tenemos en los recuadros verdes los cambios de fase producidos en la señal modulada para representar el cambio de tipo de información, el cambio del valor de la información más precisamente. ¿Correcto? Listo. Entonces, ya hemos visto los 3 esquemas de modulación digital más utilizados, que serían los SK, el ASK, FSK y PSK. Ahora, respecto a estos esquemas, como había mencionado al inicio de la clase, sirven para representar información digital a través de una portadora analógica. Existen esquemas inversos, es decir, esquemas que me sirven para representar información analógica a través de una portadora digital. ¿Cuáles son estos esquemas? Uno muy popular y muy útil en la aplicación, bueno, en aplicaciones reales, digamos, de programación, de microcontroladores y demás,
es el PWM o modulación por ancho de pulso. Esta modulación por ancho de pulso me sirve para representar información analógica a través de una portadora digital. En las diapositivas del docente van a observar que está PWM descrito, también está PCM, modulación por pulsos codificados, también está PDM, que es modulación por la duración de pulso, si no me equivoco, y otros esquemas de modulación, ¿no? Pero en este caso los más importantes yo considero que son los esquemas de modulación para transmitir información digital a través de una portadora analógica. Son estos de los que generalmente el ingeniero les pide que expliquen o que indiquen cómo funcionan. Respecto a PCM, PWM, PDM, no he visto que haga muchas preguntas realmente. Incluso ni siquiera de esta modulación, que de estas tres modulaciones que acabamos de realizar. Las preguntas suelen ser más teóricas en los casos de estas modulaciones, las que les realizan. Quizás les pudiera hacer alguna pregunta como que vaya más o menos con el mismo estilo de preguntas que acabamos de resolver, pero no sé, habría que ver cómo va a ser su segundo parcial. Entonces, habiendo resuelto este ejercicio y habiendo estudiado los esquemas de modulación digital, podemos proceder a empezar el próximo tema. Por lo menos una introducción de lo que sería el próximo tema. En caso de que no haya preguntas, claro, me indican mientras realizo la edición que están viendo en pantalla, me pueden indicar si tienen alguna pregunta. O si no hay preguntas, continuamos. Bien, creo que no hay preguntas. Tenemos aproximadamente 8 minutos antes de que concluya nuestra segunda mitad de sesión. Pues vamos a hacer una introducción breve y rápida del próximo tema. Lo que observarán en pantalla es mi diapositiva para HTML. La parte de HTML, ¿qué significa en primera instancia HTML? HTML, al igual que muchos acrónimos que habíamos estudiado en la materia, viene de 4 palabras que están en inglés. En este caso, las 4 palabras que originan el acrónimo HTML son las palabras Hypertext Markup Language. Traducido al español, significa lenguaje de marcado para hipertexto. El lenguaje de marcado para hipertexto es un lenguaje web que utilizan prácticamente todos los navegadores para desplegar en pantalla lo que comúnmente llamamos páginas web. Es decir, detrás de cualquier cosa que ustedes tengan en el celular o en la computadora abierta, siempre va a haber un conjunto de código HTML, que es lo que genera la apariencia gráfica que ustedes pueden observar en la pantalla de su celular o en la pantalla de su computadora. El lenguaje HTML se lo conoce comúnmente como el lenguaje de las páginas web y tiene un campo muy amplio y muy vasto de aplicación realmente que se lo estudia muy a detalle en lo que es ingeniería de sistemas o ingeniería informática. Hay materias específicas para realizar solo HTML, pero como no es nuestro caso, en el avance de contenido de electrónica, particularmente de redes, en esta materia que estamos llevando, realizamos solamente una introducción abreviada a HTML. Con introducción abreviada me refiero a que aprendemos la estructura de los elementos en HTML, la estructura de los documentos HTML,
cómo se almacena un documento HTML en un servidor y luego se muestra este servidor a través de una página web, cuáles son los atributos y los parámetros que generan la apariencia visual en una página web a través de HTML y cómo se programa en HTML. Esos son los ejercicios básicos que realizamos, particularmente en auxiliatura. Entonces, una vez que les aclaré la figura de lo que es HTML, podemos empezar a hablar de algunos conceptos básicos. Primero que nada, un elemento HTML. ¿Qué es un elemento HTML? El elemento HTML está conformado a partir de tags. Es básicamente la estructura más pequeña de programación HTML que van a poder encontrar en una página o en un documento que ustedes abran en HTML. Una vez que ustedes observan documentos, páginas web a través de su código fuente, el código fuente les aparece como un sinfín de líneas de código que muchas veces, al ser quizás novatos en HTML, les puede parecer incomprensible, pero una vez que saben el funcionamiento del elemento HTML, ya todo se vuelve como un lenguaje más que vayan conociendo, ¿no? Así como se programa C o C++, Python y demás. Entonces, en esta viñeta en la que tengo en la que tengo varios indicadores entre flechas, podemos observar la estructura del elemento HTML. El elemento HTML es la unidad mínima de código HTML para desplegar un algo visual, lo podemos llamar. ¿De qué se conforma un elemento HTML? Tiene sus partes también, esta unidad mínima, aunque pareciera contradictorio, pero así es, tiene sus partes. La unidad mínima en HTML, que es el elemento HTML en su conjunto, tiene el tag de apertura o etiqueta de apertura, que es este conjunto de caracteres encerrados dentro de los valores menor que, mayor que. Hay un tag de apertura y un tag de cierre. Un 90%, 95% de elementos HTML van a tener siempre un tag de apertura y un tag de cierre. ¿Por qué digo que un 95%? Hay algunos elementos especiales HTML que solamente tienen tag de apertura o solamente tienen tag de cierre. Pero el 95% de los elementos generales en HTML que vamos a estudiar siempre tienen apertura y cierre. ¿Qué es el tag de apertura? Es este menor que el tipo de tag, el tipo de elemento que estoy utilizando. Le cierro con mayor que. Y el tag de cierre es este. ¿En qué se diferencia un tag de apertura de un tag de cierre? En lo siguiente. El tag de apertura siempre va a tener el menor que y el mayor que, y dentro del menor que, mayor que, va a tener contenido, primero que nada, el tipo de elemento HTML que estoy usando y los atributos de este elemento particular que voy a utilizar. Mientras que el tag de cierre siempre va a tener el menor que seguido del backslash. Siempre, siempre de los siempre, un tag de cierre en HTML va a tener menor que, backslash, y el tipo de elemento HTML que estoy utilizando. ¿Qué significa esta P? Esta P significa paragraph. Este es un elemento HTML de tipo párrafo. ¿Qué es lo que va entre el tag de apertura y el tag de cierre en un elemento HTML? Lo que va entre el tag de apertura y el tag de cierre es el contenido. El contenido puede ser texto, puede ser valores alfanuméricos o caracteres. Ahora, en este tag de apertura para este elemento HTML tengo dos particularidades, que son los atributos. En este caso tengo la clase normal. Este es un párrafo de tipo clase normal. Generalmente
no es necesario poner los atributos en los elementos HTML, pero para mayor detalle en el despliegue visual de las páginas web, es muy útil utilizar esto de los atributos para cada elemento HTML. Como les estaba diciendo antes de que terminemos esta parte de la sesión, entre un tag de apertura y un tag de cierre en HTML, lo que se tiene es el contenido. En algunos casos, los tags pueden estar vacíos de contenido, es decir, puede venir el tag de apertura seguido del tag de cierre, pero no suele ser tampoco lo más común. Luego, sí, les decía, este elemento HTML es la unidad constitutiva para los documentos HTML que me generan las páginas web que puedo visualizar en el celular o en la computadora. Luego, el elemento HTML puede tener distintos tipos, es decir, un elemento HTML puede ser de tipo P cuando hablamos de un párrafo de texto que yo quiera desplegar en la pantalla del navegador. Siempre se va a utilizar el tag de apertura y tag de cierre con la letra P para párrafos. Luego, un elemento HTML que yo quiera desplegar en la pantalla del navegador. Si quiero desplegar una lista, yo voy a utilizar el tipo de elemento que va a ser UL o OL. UL si se trata de una lista desordenada y OL si se trata de una lista ordenada. Pueden observar lo que estoy haciendo en pantalla, ya sería nuestra primer introducción a la codificación de elementos HTML. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Lo que tengo aquí es lo siguiente. Este tag de apertura se utiliza para el caso de una lista desordenada, unordered lists. Y este es el tag de cierre para esta lista desordenada que estoy creando. Lo que tengo aquí es el tag de apertura para el elemento de la lista desordenada que voy a utilizar, list item. Lo que tengo aquí es el tag de cierre de el ítem de esta lista desordenada que estoy utilizando. Aquí lo propio, estoy utilizando un segundo ítem de mi lista desordenada, y este es su tag de cierre de este segundo ítem. Si estamos hablando de una lista desordenada, imagínense que en una lista desordenada pueden entrar, no sé, nombres, digamos, ves y, no sé, Pedro y demás. Otro que puede entrar, otro nombre, J. Castelo, cualquiera que sea el contenido, ¿no? Entonces aquí tenemos tag de apertura, tag de cierre para la lista desordenada y este es el contenido de esta lista desordenada. Ahora, cada lista desordenada en HTML necesita tener ítems. Una lista se compone de ítems que le dan la estructura de lista precisamente. Este es el tag de apertura para el primer ítem, list item de esta lista desordenada. Ese es el tag de cierre de este ítem 1 de esta lista desordenada. Y la palabra Andrés es el contenido de este elemento, list item de esta lista desordenada. En el caso de este segundo tag tenemos lo mismo. El list item es el tag de apertura del ítem 2, list item con backslash es el tag de cierre del ítem 2. Pedro es el contenido de este elemento HTML, que es un ítem de lista desordenada. Lo propio en la línea 3, list item LI, entre mayor o menor, es el tag de apertura de este elemento de lista desordenada. Menor backslash LI mayor es el tag de cierre para este elemento de lista desordenada y J Castelo es
el contenido de este elemento HTML en esta lista desordenada. Todo lo que esté dentro de los tags de apertura y de cierre de UL y \UL se tiene que escribir con formato de lista, con formato LI, es decir, ítem de la lista. Todo lo que está aquí dentro es un ítem de la lista. Este es el ítem 3, este es el ítem 2, Pedro es el ítem 2 y Andrés es el ítem 1. Esta sería la introducción más básica que podríamos hacer respecto a los elementos HTML.